Hola, ingeniero, bienvenido a Ramírez. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Bien, bien, bien. Un placer. Bueno, gracias. Interesante la actividad de hoy, un taller sobre poda de árboles frutales. Sí, hemos estado en distintas ocasiones, convocado por la agencia de Crespo también, y en esta oportunidad, sí, dada la época, surgen demandas con respecto a la poda de plantas frutales que presenta su diferencia, como hablábamos al principio, en la poda que se puede hacer sobre un arbolado de alineación o arbolado urbano. Sí. En este caso se realizan podas primero para formar la planta y después para tener producciones sostenidas y regulares a lo largo de los años. Claro, sí. Estos árboles todavía están en la etapa de formación. Sí, sí, según lo que pudimos ver, se trajeron en el año 2022, Sí. así que son plantas de 2 años. Sí. Ingeniero, ¿esta es la época para realizar la poda de árboles frutales? ¿Es la misma que el resto de los árboles? Existen distintos momentos para realizar la poda con distintos objetivos en diferentes épocas. La poda en seco es la que en seco, en esta época, las especies de hoja caduca pierden la hoja y se pueden realizar las intervenciones sobre estas especies. Y existe otra poda que es en verde que persigue distintos objetivos con respecto a la que se hace en esta época del año. Ingeniero, ¿cómo debe realizarse la poda? Sobre todo la poda de formación, que es la que están realizándose en este momento. ¿Qué porcentaje de ramas debe quitarse en un árbol que evidentemente todavía se está formando? Porque como usted bien dijo, hace 2 años más o menos que se han plantado, ¿no? Sí, bueno, comienza con lo que es la poda de plantación. Cuando se trae la planta desde el vivero, se realiza un despunte de manera de romper esa dominancia que tiene la rama terminal y que se produzca la brotación. A partir de ahí se empiezan a formar las ramas primarias en la planta, que se hace el mismo trabajo después de manera de que se sigan formando ramas secundarias y terciarias respectivamente. Y con eso se va formando lo que es el esqueleto o el armazón de la planta, que tiene que ser una estructura sólida que permita sostener producciones durante todos los años en el caso del frutal. Eso es lo que se prioriza, dependiendo del tipo de especie y la impronta que tenga cada especie, si es un frutal de carozo, un frutal de pepita, tienen distintos hábitos de crecimiento. Entonces se realiza un sistema de conducción en vaso, por ejemplo, o copa, y otro sistema de producción en eje central para los frutales de pepita, que tienen una dominancia de las ramas terminales más marcada, un ángulo de inserción más cerrado de las ramas con respecto al tronco. Entonces el tipo de poda que se ejecuta en una familia de especies, en un tipo de especie, es distinto al tipo de poda que se realiza en el otro. ¿Los frutales son todos iguales o no? No, acá tenemos frutales, bueno, hay de clima subtropical. ¿Pomelo, naranja, mandarino se podan de la misma manera o entre los mismos árboles de la misma familia también hay podas distintas? Hay podas distintas, por ejemplo, en el caso de los cítricos hay variedades de naranja, el mandarino es muy alternante, entonces se va adecuando la poda de acuerdo al objetivo que se persigue en este caso. Si es muy alternante la especie, se realiza cuando se avisora un año en que la planta produce mucho, se realiza una poda más intensa en relación a otro año en donde la planta se espera que produzca poco. Alternante significa que un año produce mucha fruta y que otro año produce menos. Entonces ahí tenés una diferencia. Después en la forma en que se trata de armar la planta, que es un vaso o copa, en el caso de los cítricos es semejante en toda la especie. No tiene una dominancia terminal tan marcada como en el caso de los frutales de pepita, por ejemplo, como la manzana, la pera. Claro. Decíamos, estos árboles tienen 2 años. ¿Es el tiempo ideal en que debemos comenzar con la poda? Como te decía, se hace una poda, comienza la poda de formación con la poda de plantación. En el momento en que se traen las plantas desde el vivero, ahí se hace un despunte y se comienzan a formar las ramas primarias. ¿Y con qué frecuencia, ingeniero? ¿Todos los años y hasta qué edad del árbol es conveniente realizar la poda? La poda de formación se hace hasta el 3.º o 4.º año y a partir de ahí se empieza a ejecutar la poda de fructificación. Claro. El tipo de rama sobre la que fructifica cada especie es distinta. En el caso del duraznero, por ejemplo, fructifica sobre ramas más largas, que se llaman ramas mixtas, que tienen yemas de madera y yemas de flor, o sea que dan brotes y que dan flores y frutos, respectivamente. En el caso de frutales de pepita, como la manzana, la pera, decíamos anteriormente,
fructifican sobre una rama corta que se llama lamburda. En otros frutales de carozo, como el caso de el almendro, el damasco, el ciruelo, fructifican sobre ramas cortas también, que se llaman o brindillas o ramilletes. Es decir, conociendo las ramas sobre las que fructifica cada especie, tratamos de priorizar esas ramas en la poda que ejecutemos todos los años, una vez que entramos en poda de fructificación. Claro, a partir del tercer año en adelante. Exactamente, sí, sí. Bien, Sí. bien, bien. ¿Todos los árboles deben podarse, ingeniero? Vemos algunos bananos, por ejemplo, aquí. ¿Se poda un banano también? Bueno, yo por ahí no estoy muy en conocimiento de especies que ya son de clima Claro. No más son árboles tropical, autóctonos, claro, digamos, sí. Lo que sí se puede tener una plantación de banano siempre que esté protegido del frío principalmente. Claro. Se multiplican a partir de los rebrotes o los retoños que nacen en la base y se pueden ir armando líneas de plantación en este caso, en el caso del banano. Siempre protegiéndolo del frío, por eso en nuestra zona cuesta tener plantaciones de este tipo de especies, ¿no? Entendemos que es muy complejo y que en una sola jornada como la de hoy no vamos a poder adquirir todos los conocimientos, ¿no? Es realmente un tema muy, muy profundo. Por eso celebramos que tantos ramirenses se hayan interesado en aprender, ¿no? Y quizá que sean estos los conocimientos básicos para después seguir profundizando, porque es imposible poder retener todos estos conocimientos en tan pocos minutos. Sí, pero estas instancias de encuentro y bueno, que la municipalidad también haya convocado, yo creo que sirven y a la gente le interesa y el hecho de que ellos puedan practicarlo por motus propio, que puedan agarrar las herramientas y ejecutar sobre las plantas, es un punto a favor porque es donde se nos aparecen todas las preguntas. Cuando tenemos que intervenir sobre las plantas es el momento crucial y el más complejo. En la teoría, por ahí podemos llegar a entenderlo, pero cuando nos paramos enfrente de la planta ya aparecen todas las dudas. Gran consulta de mucha gente. ¿Cuándo uno debe dejar de podar? Digo, uno empieza a podar y hay un límite. ¿Hasta cuándo uno puede hacerlo? Porque llega un punto en que ya uno no debe hacerlo por la salud del árbol, ¿no? Usted comenzó a podar aquel naranjo y en un determinado momento dijo, basta, hasta aquí es la poda. ¿Cómo uno determina cuándo es el momento exacto de abandonar el trabajo de poda? Lo aclaramos en el caso de los cítricos porque recién estamos en junio, a comienzo de mes, y todavía falta 2 meses de invierno con heladas que pueden llegar a ser intensas. Entonces tratamos de no dejar la planta tan desnuda, considerando todo el tiempo que resta de bajas temperaturas. Entonces, en el caso de los cítricos hicimos la aclaración, se poda después de que se haya cosechado la fruta. Y en este caso, que todavía es poda de formación, tratamos de hacer una demostración, pero no, si es posible realizarla un poquito más tarde, mejor en este caso. No así en los frutales de hoja caduca, en donde ya han entrado en reposo o en latencia, y se puede empezar a hacer poda ya sea de formación o de fructificación. ¿Qué se prioriza? Primero se quitan las ramas secas, ¿cómo es el orden? ¿Qué es lo más importante de retirar en un árbol cuando se está podando? Esta instancia de formación sobre todo. Ajá. Pero después creo que en la época de fructificación es lo mismo, ¿no? Sí, es una poda de limpieza, en el caso de los citrus volvemos, en donde primero tratamos de definir el esqueleto, el armazón de la planta con ramas primarias, secundarias, terciarias. Y se hace una poda de limpieza donde se eliminan ramas secas, ramas enfermas, ramas que estén entrecruzadas, las que se orientan hacia el interior de la copa que pueden llegar a provocar sombreo. Entonces se favorece que haya una buena iluminación en el interior de la copa y que haya una buena ventilación. De esa forma evitamos de que se empiecen a enfermar, que se empiecen a morir ramas y que proliferen lo que son las enfermedades en un ambiente de humedad que se generaría en este otro caso y que proliferen ciertas plagas. Es interesantísimo, ingeniero. Le agradecemos mucho estos minutos. Usted colocó un producto allí. No, lo que hacemos antes de empezar a intervenir sobre alguna planta es desinfectar las herramientas de manera de no transmitir enfermedades. Es importante eso también para quienes nos están escuchando. Sí. Desinfectar los elementos de trabajo. Sobre todo cuando pasamos de una planta a la otra para no ir propagando y diseminando enfermedades de una planta a otra. Por eso es que se desinfectan con alcohol o con lavandina las herramientas de poda. Un placer. Igualmente. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes.